La profecía más aterradora de Alois Irlmayer ya ha comenzado en Venezuela después de lo que acaba de suceder, y nadie está preparado. Lo que acaba de ocurrir en Venezuela es algo terrible que nunca hemos visto antes, por eso todos están asustados y con miedo. Los signos de esta profecía ya se pueden ver en varios lugares de Venezuela, y fue sobre esto que Alois Irlmayer alertó en sus predicciones. Alois Irlmayer fue un vidente alemán que vivió durante la Segunda Guerra Mundial e hizo predicciones sobre el futuro. Es uno de los pocos profetas modernos cuya autenticidad puede ser confirmada por registros históricos, gracias al trabajo del periodista Herbert Frank, quien se hizo cercano a Irlmayer y documentó sus visiones. Con el tiempo, Irlmayer se hizo conocido como el vidente de Baviera. Nacido en 1894 en Alemania, Irlmayer falleció en 1959. Trabajaba como constructor de pozos y se destacó como radiestesista y clarividente. Para quienes no estén familiarizados, un radiestesista es alguien que puede identificar energías, Irlmayer era capaz de detectar corrientes de agua subterráneas usando una vara o metal, siendo frecuentemente llamado para ayudar en la construcción de pozos artesianos. Si te gustan videos como este y quieres descubrir todo lo que el futuro nos depara, haz clic en el botón de suscribirse justo debajo de este video. Irlmayer sirvió como soldado en la Primera Guerra Mundial y pasó por un gran trauma cuando una bomba explotó cerca de él. Quedó atrapado en un refugio durante días sin agua ni comida y fue encontrado casi muerto. Fue durante este tiempo que comenzó a tener visiones sobre lo que estaba por venir. Después del fin de la guerra, trató de llevar una vida normal. Se casó y tuvo 4 hijos, uno de los cuales fue adoptado. En 1928, Irlmayer relató haber tenido una visión de la Virgen María. Le contó al periodista Herbert Frank que vio la imagen salir de un cuadro y sonreírle, lo que terminó fortaleciendo sus habilidades paranormales. Cuando se le preguntó sobre cómo surgían sus visiones, describió al reportero: «Veo imágenes en el aire, como si fuera una escena de una película proyectada frente a mí, mostrando acontecimientos del pasado, presente o futuro. Esto sucede más por la mañana, pero también a lo largo del día, a veces de repente, en medio de la niebla o incluso frente a mis ojos. No sé exactamente cómo ocurre. Es un misterio para mí». En 1938, Irlmayer fue a un periódico local y alertó que una nueva guerra estaba por venir. Poco tiempo después, la Segunda Guerra Mundial comenzó y su fama se extendió. Familias de soldados y otras víctimas del conflicto empezaron a buscarlo en busca de consuelo y respuestas a través de sus visiones. Multitudes se reunían frente a la casa de Irlmayer, trayendo fotos y objetos personales de parientes desaparecidos con la esperanza de obtener alguna noticia. Si veía una sombra o una imagen indistinta, comprendía que esa persona ya había fallecido. Durante la guerra, también ayudó a su comunidad a protegerse de ataques aéreos, prediciendo con precisión las áreas que serían bombardeadas. Incluso después del fin de la guerra, su popularidad continuó creciendo, lo que incomodó a algunas autoridades religiosas. En 1947, fue llevado a juicio en Laufen acusado de charlatanería. El caso ganó notoriedad cuando el juez desafió a Irlmayer a probar sus habilidades. Él afirmó que en ese momento la esposa del juez estaba en casa usando un vestido rojo y tomando café con un hombre. El juez envió a un funcionario para confirmar, y de hecho su esposa estaba con un viejo amigo que había sido recientemente liberado como prisionero. Con los diversos testimonios de personas que afirmaban haber sido ayudadas por él, el juez decidió absolverlo de la acusación de charlatanería. La absolución de Alois en el tribunal solo aumentó su reputación como médium. Uno de los casos más fascinantes de su trayectoria involucró su ayuda en investigaciones policiales. En una situación específica, insistió en que un cuerpo fuera exhumado, afirmando que había visto en sus visiones que la persona había sido asesinada y que una mujer de cabello oscuro era responsable de la muerte. Cuando el cuerpo fue desenterrado, se encontró arsénico, confirmando la precisión de su visión. Escribe en los comentarios si has oído hablar de Alois Irlmayer y qué opinas de sus predicciones. Las habilidades paranormales de Irlmayer eran consideradas excepcionales,
llamando la atención de figuras importantes, incluido el canciller alemán Konrad Adenauer. Ahora echemos un vistazo a las predicciones que hizo para los días actuales. En primer lugar, Irlmayer predijo un periodo de gran prosperidad. Sin embargo, después de esta fase de abundancia, afirmó que el mundo enfrentaría varias crisis. También predijo una tercera guerra mundial, durante la cual ocurrirían catástrofes de dimensiones apocalípticas. No obstante, también habló de un renacimiento que traería una era de maravillas. Ahora echemos un vistazo a las predicciones que hizo para los días actuales. En primer lugar, Irlmayer predijo un periodo de gran prosperidad. Sin embargo, después de esta fase de abundancia, afirmó que el mundo enfrentaría varias crisis. También predijo una tercera guerra mundial, durante la cual ocurrirían catástrofes de dimensiones apocalípticas. No obstante, también habló de un renacimiento que traería una era de maravillas. Un texto atribuido a Alois, fechado en 1945 y divulgado en Internet en 2022, contiene diversas predicciones sobre el futuro, algunas de las cuales parecen haberse hecho realidad a lo largo de los años. Examinemos algunas de estas predicciones. Irlmayer predijo una época de gran abundancia, diciendo: «Tan grande como es la necesidad ahora, tan grande será la abundancia dentro de 20 años. La mantequilla y la grasa se echarán a perder y el pan será arrojado como si fuera salchicha». Esto sugiere una era de prosperidad y desperdicio, algo que podría asociarse con el crecimiento económico posterior a la Segunda Guerra Mundial. Él también dijo: «Los ríos serán desviados de sus cauces porque su fuerza será necesaria por un tiempo», lo que parece referirse al uso creciente de hidroeléctricas para la producción de energía. Otra predicción intrigante fue: «Las personas se volverán más orgullosas y desearán toda la gloria que pertenece a Dios. Entonces falsas estrellas serán puestas debajo de las verdaderas», lo que podría interpretarse como una referencia al ego humano y al lanzamiento de satélites artificiales, comenzando con el Sputnik en 1957. También hizo predicciones sobre líderes religiosos de gran relevancia, afirmando: «Un Papa Santo caminará brevemente por la tierra», lo que muchos interpretan como una referencia a Juan Pablo I. Además, dijo: «Una nueva orden surgirá», posiblemente aludiendo al Papa Francisco y sus reformas en la Iglesia. Otra de sus notables visiones describe: «Una cerca de hierro atravesará Alemania por el medio. Quien cruce morirá», una descripción que se ajusta perfectamente a la construcción del Muro de Berlín en 1961. Irlmayer también mencionó la popularización de los automóviles y el avance de las carreteras, al prever que se construirán caminos y cada aprendiz tendrá su propio coche, anticipando el crecimiento de la infraestructura vial y el acceso facilitado a los automóviles. Estas profecías acertadas en muchos aspectos muestran la impresionante visión de Irlmayer sobre los cambios sociales, tecnológicos y políticos que dieron forma al siglo XX y al inicio del siglo XXI. Con respecto a la extracción de petróleo y a los terremotos, Irlmayer relacionó el aumento de estos desastres naturales con la extracción de recursos de la tierra, afirmando: «La gasolina, incluso el aceite, es succionada de la tierra, de modo que queda seca y agrietada por dentro. Veo muchos terremotos, lo que refleja una preocupación por el impacto ambiental de la intensa explotación de recursos naturales». También hizo observaciones sombrías sobre los gobiernos, diciendo que el diablo establecerá gobiernos enteros, sugiriendo una creciente corrupción e influencia negativa en muchas naciones. Sobre Estados Unidos, Irlmayer predijo tragedias en la política estadounidense, mencionando que América asesinará a sus propios presidentes, lo que muchos asocian con el asesinato de John F. Kennedy. Además, anticipó la ascensión de líderes afroamericanos diciendo: «El poder vendrá para aquellos negros que han estado en el polvo por tanto tiempo», lo que podría relacionarse con la elección de Barack Obama en 2008, un hito histórico en Estados Unidos. Desastres y colapsos. Alois Irlmayer hizo una previsión impresionante sobre los ataques del 11 de septiembre al describir que «veo las casas de las nubes derrumbarse sobre sí mismas», una imagen que recuerda claramente el colapso de las Torres Gemelas. Conflictos estadounidenses en Oriente.
También afirmó que América siempre librará guerras en Oriente y nunca volverá a ganar, lo que refleja las largas campañas militares de Estados Unidos en Oriente Medio, como en Afganistán e Irak, que resultaron en grandes pérdidas y destrucción sin alcanzar los objetivos deseados. Influencia de China. Cuando dijo Belcebú se muda a China, podría estar señalando el crecimiento de la influencia económica y militar de China, lo que muchos ven como una amenaza potencial para el orden global. Destrucción ambiental. Erlmeyer predijo que el suelo en Alemania será quemado a 10 metros de profundidad por una fuerza, lo que podría interpretarse como una grave catástrofe ambiental o incluso un ataque devastador con consecuencias profundas para la Tierra. Sobre drones de combate, su visión de grandes pájaros con huevos de muerte sin hombres parece prever el uso de drones de combate, que hoy en día son ampliamente utilizados en conflictos sin necesidad de tripulación. Países como Irán y Turquía son conocidos por el desarrollo de estas tecnologías. En cuanto a los conflictos regionales, cuando él habla de que un señor ladrón en el sur enfrentará a Rusia y causará grandes daños, esto puede ser una referencia a conflictos como los de Chechenia o Ucrania, donde líderes locales desafiaron a Rusia, resultando en destrucción y violencia. Apariciones marianas. La predicción de que la Madre de Dios vendrá y advertirá mucho parece referirse a las varias apariciones de la Virgen María a lo largo del siglo XX, muchas de las cuales trajeron mensajes de advertencia o paz, como en Fátima y Medjugorje. Sobre epidemias, la mención de epidemias que nadie conoce y que pueden ayudar poco es aún más relevante en el contexto actual, con el impacto global de pandemias que eran desconocidas y difíciles de prever. También habló de personas siendo exterminadas por una fuerza alienígena, que podría no referirse a extraterrestres, sino más bien a naciones o influencias extranjeras en conflictos que traen destrucción a gran escala. Advertencia sobre América. Dejó un mensaje enigmático sobre los Estados Unidos, sugiriendo un gran evento adverso, pero la frase se interrumpe. Siga cuando América, dejando en el aire lo que el futuro depara para el país. Algunas de las profecías de Alois Erlmeyer ya se han concretado, otras están sucediendo ahora, y las más aterradoras aún están por venir. Así como el vidente argentino Paravicini, Erlmeyer predijo una serie de eventos que podrían culminar en un gran caos global. En 1950 tuvo una conversación reveladora con su vecina María Luisa Bender. Una noche se acercó a ella y le dijo: «Muchacha, vas a ser testigo de una gran revolución que está en camino». Predijo un período inicial de prosperidad sin precedentes, seguido por una incredulidad generalizada, corrupción moral severa y la llegada de muchos extranjeros al país. Poco después, habló de una alta inflación y de la devaluación del dinero, lo que llevaría a una revolución en Alemania. Según él, después de estos eventos, los rusos invadirían Occidente durante la noche. Inicialmente, creía que todo esto ocurriría en los próximos 10 años. Pero con el tiempo se dio cuenta de que su cálculo estaba equivocado. Cerca de su muerte, le preguntaron a Erlmeyer si sus visiones aún tenían sentido, y él afirmó que las veía con más claridad que nunca, ya que los eventos estaban cada vez más cerca. Dijo esto en 1959 y en sus últimas palabras expresó algo profundo. «Estoy feliz de que Dios me haya permitido morir ahora. Ya no necesito ver lo que he previsto». Esta frase fue tan significativa que sus amigos la grabaron en su lápida. ¿Pero qué eventos exactamente predijo? Erlmeyer mencionó una secuencia que comenzaba con prosperidad, seguida por la arrogancia humana. Las personas se distanciarían de Dios, creyendo que ya no necesitaban fe, lo que resultaría en una apostasía. Con esta pérdida de dirección espiritual, la corrupción moral se apoderaría, afectando todas las áreas de la sociedad, incluyendo a los líderes sociales y políticos. También predijo la llegada de muchos extranjeros a Alemania, algo que se concretó cuando el país recibió más de 1 millón de refugiados de las guerras en Oriente Medio, causadas en gran parte por intervenciones occidentales. Los eventos descritos por Erlmeyer parecen desarrollarse simultáneamente, ya que una crisis desencadena a otra.
Por ejemplo, la invasión rusa que comenzó en Ucrania está vinculada a la interferencia de potencias occidentales en la región. Antes de 2014 había paz en Ucrania, pero acciones externas desencadenaron tensiones civiles, como también ocurrió en Libia y Siria. Erlmeyer también predijo 3 grandes conflictos y una oscuridad sin precedentes. Afirmó que la guerra se intensificaría más allá de Ucrania después del asesinato de una figura muy importante. En una de sus visiones menciona que una nueva guerra en Oriente Medio comienza de repente. Grandes fuerzas navales se posicionan en el Mediterráneo. La situación es tensa. Esto podría ocurrir en Irán o tal vez en Siria. El tercer asesinato ocurre, entonces comienza la guerra. La guerra será declarada en todas partes durante una sola noche. Este fragmento sugiere que el inicio de un gran conflicto está ligado al asesinato de una figura importante, algo que recuerda al detonante de la Primera Guerra Mundial con la muerte del archiduque Francisco Fernando. Hay especulaciones de que la persona a ser asesinada podría ser un líder de gran relevancia debido a diversas afirmaciones sobre la necesidad de neutralizar su influencia. Erlmeyer sigue describiendo: inmediatamente llega la venganza a través de las grandes aguas. El dragón amarillo invade Alaska y Canadá al mismo tiempo. Aquí hace una referencia clara a China, simbolizada como el dragón amarillo, sugiriendo un ataque directo a los territorios norteamericanos. En otra parte de sus visiones afirma: palomas blancas vuelan. Cae un polvo amarillo sobre una línea. Cuando la ciudad dorada, Praga, sea destruida, comienza como una línea amarilla. Llega hasta la ciudad. Cuando cae, todo estará muerto. Ningún árbol, ningún arbusto, ningún rebaño, ninguna hierba. Todo se vuelve seco y negro. Las casas continúan existiendo. Esta descripción parece retratar un escenario de devastación masiva, posiblemente causado por armas químicas o biológicas, donde el ambiente y la vida son completamente destruidos, aunque las estructuras físicas permanecen en pie. La visión de Erlmeyer avanza hacia una situación aún más alarmante, donde aviones liberan un polvo amarillo entre el Mar Negro y el Mar del Norte, creando una barrera letal que se extiende de un mar a otro, tan ancha como la mitad de Baviera. En esta área, la hierba nunca vuelve a crecer, sugiriendo que se utilizan armas químicas para impedir el avance de las fuerzas occidentales. Este ataque, que ocurre sin interrupción, también implica el lanzamiento de cajas negras por parte de los pilotos. Estas cajas, en lugar de explotar, liberan una sustancia amarillo-verdosa en el aire antes de tocar el suelo. La contaminación resultante es tan grave que la región afectada se vuelve inhabitable, con cualquier forma de vida enfrentando la muerte si entra en la zona por un periodo de al menos un año. Las cajas satánicas, como las describe Erlmeyer, liberan un compuesto letal que mata a cualquier ser vivo que entre en contacto con él, sea humano, animal o planta. Su visión sugiere que, en una guerra total, las normas y límites son completamente abandonados, con el uso indiscriminado de armas de destrucción masiva siendo una posibilidad real. Alois Erlmeyer continúa con sus visiones apocalípticas, describiendo un escenario en el que un solo avión proveniente del este lanza algo al mar, causando olas gigantescas que se elevan como torres y luego colapsan, resultando en una inundación devastadora y un gran terremoto. Esta imagen parece sugerir un desastre de proporciones masivas, posiblemente provocado por una acción humana, como el uso de un arma de destrucción masiva. En su visión menciona que el sur de Inglaterra se verá fuertemente impactado por eventos naturales extremos. Erlmeyer describe que 3 grandes ciudades serán destruidas de diferentes maneras. Una será tomada por las aguas, otra quedará tan sumergida que solo se verá la torre de una iglesia, y la tercera se hundirá por completo. Estas descripciones evocan catástrofes naturales intensificadas por acciones humanas, recordando las capacidades de armas modernas como los misiles rusos Poseidón y Sarmat, que tienen el potencial de causar tsunamis y terremotos de gran magnitud. Erlmeyer destaca que una parte de Inglaterra desaparecerá después del lanzamiento de algo en el mar, lo que provocará la formación de enormes olas que alcanzan alturas extraordinarias antes de desmoronarse sobre la tierra con fuerza destructiva.
Advierte que las ciudades costeras están en gran riesgo debido a la agitación implacable de las aguas. El mar se vuelve tan violento que sus olas son tan altas como casas y parece que el océano está hirviendo en sus profundidades. Islas enteras son arrasadas. El clima cambia drásticamente y parte de la isla orgullosa de Inglaterra se hunde cuando el objeto lanzado por el piloto impacta el mar. Además de las islas costeras devastadas, Erlmeyer describe las aguas invadiendo con tanta fuerza que grandes hoyos surgen en el mar, cerrándose tras la retirada de las olas gigantescas. Retrata un escenario de destrucción y transformación geológica significativa, donde el poder del océano remodela la tierra. Entre otras visiones de devastación, Erlmeyer habla de una hermosa ciudad cerca de un mar azul que casi desaparece bajo las aguas, junto con lodo y arena expulsados por el mar. Menciona 3 ciudades importantes que se hunden en el sur, norte y oeste, representando una tragedia a gran escala donde desastres naturales y catástrofes provocadas por el hombre parecen estar interconectados, culminando en un escenario de destrucción global. Las visiones de Alois Erlmeyer incluyen el hundimiento de otra isla, lo que desencadenaría un caos climático global, similar a las previsiones hechas por otros visionarios como Chico Xavier, Parravicini y Madre Shipton. Continúa describiendo la destrucción de una gran ciudad famosa por una alta torre de hierro que es consumida por el fuego. Interesantemente, Erlmeyer resalta que la destrucción es causada por los propios habitantes de la ciudad y no por invasores del Oriente, lo que sugiere una especie de autosabotaje o colapso interno. En sus profecías también menciona disturbios en Italia con el Papa siendo obligado a huir mientras varias iglesias son destruidas. A pesar de esta crisis, Erlmeyer prevé un período de paz después de la turbulencia. El Papa, después de un largo período de exilio, regresará en un momento simbólico, cuando las flores vuelvan a florecer en los campos, en un escenario de duelo y renovación espiritual. Después de esta fase de destrucción, vislumbra un proceso de regeneración. Aunque la recuperación será lenta, habrá una restauración del orden y una nueva era de paz. Erlmeyer prevé que el Papa huirá más allá del Atlántico, posiblemente a América del Sur, mencionando específicamente a Venezuela o Argentina como posibles destinos. También habla de revolución y guerra civil en Rusia, durante la cual la fe cristiana será restaurada y la cruz será nuevamente honrada en el país, sugiriendo un retorno a la creencia en Dios entre los rusos. El escenario global que Erlmeyer prevé también incluye un conflicto de proporciones gigantescas, involucrando a rusos y chinos, descritos como masas rojas mezcladas con rostros amarillos. Este período de horror y guerra sería seguido por una renovación espiritual, con las personas volviendo a sus raíces religiosas, cantando himnos pascuales y encendiendo velas delante de imágenes sagradas. Según él, la oración tendría un papel esencial en la derrota de las fuerzas malignas, simbolizadas como la bestia del infierno, y los jóvenes reavivarían su fe con la ayuda de la intercesión de la Madre de Dios. Erlmeyer también describe un evento aterrador de oscuridad total durante la guerra, acompañado por violentas tormentas de granizo, rayos, truenos y terremotos. Aconseja a las personas no salir de casa, ya que habrá cortes de electricidad, y la única luz disponible será la de velas consagradas o de cera. El aire estará contaminado por un polvo tóxico, causando calambres y la muerte a quienes lo respiren. Erlmeyer recomienda cerrar todas las ventanas y cubrirlas con papel negro para protegerse del polvo venenoso. También advierte que el agua y los alimentos no enlatados se volverán venenosos. Su visión apocalíptica culmina en un evento catastrófico de 72 horas, durante el cual insiste que las personas deben encender velas consagradas y rezar intensamente. Durante este periodo, predice que más personas morirán que en ambas guerras mundiales combinadas, destacando la gravedad de este cataclismo global. Alois Erlmeyer sugiere que este cataclismo podría ser desencadenado por un astro intruso, un cuerpo celeste que bloquearía el Sol, resultando en una oscuridad generalizada y potencialmente interfiriendo de manera masiva con la corriente eléctrica. Esto puede indicar un evento de proporciones cósmicas
posiblemente involucrando interferencias electromagnéticas a gran escala, que causarían un colapso en las infraestructuras tecnológicas modernas. Después de este período devastador, Erlmeyer prevé que la humanidad entrará en una era de paz prolongada. Sin embargo, advierte que las personas tendrán que comenzar sus vidas de una forma mucho más simple, similar a la de sus abuelos. Esto sugiere una reconstrucción total, con un retorno a prácticas más tradicionales y sostenibles, abandonando la dependencia excesiva de la tecnología avanzada. Esta transición refleja un cambio significativo en el modo de vida, volviéndose hacia valores más básicos como la reconexión con la naturaleza, la importancia de la comunidad y el fortalecimiento de la espiritualidad. La visión apocalíptica de Erlmeyer, seguida por un período de renacimiento, remite a un ciclo de destrucción y renovación frecuente en diversas tradiciones proféticas. Sugiere que después del caos y la destrucción, la humanidad tendría la oportunidad de empezar de nuevo en un nivel más elevado, enfocándose en recursos naturales y en una vida más conectada con la tierra y con la fe. Número 4. Deforestación y explotación de la naturaleza. La explotación desenfrenada de la naturaleza, que Erlmeyer mencionó como un factor desencadenante de catástrofes, ya es una realidad en Venezuela. La extracción de recursos naturales como petróleo y minerales sigue en ritmo acelerado, generando consecuencias ecológicas que afectan no solo al país, sino a todo el mundo. La destrucción de ecosistemas cruciales puede interpretarse como parte de la rebelión de la naturaleza que predijo Erlmeyer. Número 5. Aumento de la violencia. Erlmeyer mencionó la pérdida de valores morales y espirituales como uno de los factores desencadenantes del caos. En Venezuela, el aumento de la violencia urbana, el narcotráfico y el crimen organizado son señales de una crisis de valores. La falta de seguridad y el crecimiento de la criminalidad son reflejos de problemas sociales profundos que pueden estar ligados a esta degradación moral. Número 6. Crisis alimentaria. Aunque Venezuela ha sido históricamente un país productor de alimentos, las crisis económicas y políticas internas han generado inflación y aumentos en los precios de bienes básicos como alimentos y combustibles. Esto crea una sensación de escasez para la población más vulnerable, incluso en un país con potencial agrícola. Erlmeyer predijo una crisis alimentaria global y Venezuela ya enfrenta señales de presión en este sector. Número 7. Presiones migratorias. Aunque Venezuela no enfrenta una crisis migratoria tan intensa como otras regiones, el país ya recibe refugiados de naciones en crisis. Erlmeyer habló sobre grandes desplazamientos de personas debido a conflictos y crisis, y esto podría intensificarse en Venezuela si los conflictos regionales o globales se agravan. Número 8. Conflictos religiosos y culturales. Venezuela, aunque tradicionalmente es un país multicultural y tolerante, también ha experimentado un aumento en las tensiones religiosas y culturales. Las discusiones sobre libertad religiosa, derechos de las minorías y valores morales son cada vez más frecuentes. Erlmeyer previó que tales conflictos podrían ser un factor de inestabilidad y Venezuela no es inmune a estos desafíos. Estos signos indican que algunas de las previsiones de Erlmeyer, como crisis económicas, inestabilidad social, desastres naturales y pérdida de valores, ya se están manifestando de diferentes maneras en Venezuela. Estos problemas son globales, pero el país se ve afectado de forma particular debido a sus vulnerabilidades económicas, ambientales y sociales. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para descubrir todo lo que el futuro nos depara.